Y desde este momento te llevamos a recorrer el mundo armónico de tus pensamientos a través de Mente Fuerte, un programa donde podrás desarrollar tu autoestima y autoconfianza con la licenciada especialista María Sánchez. Hola, soy María Sánchez y les doy la más cordial bienvenida al programa Mente Fuerte, donde encontrarás herramientas para tener un estilo de vida a través del cual podrás desarrollar tu autoestima, valores y autoconfianza para fortalecer en armonía todas tus emociones en equilibrio con la naturaleza y el pensamiento universal. Nutriendo el pensamiento. Hablemos de la visualización. La visualización es el acto de visualizar. Y visualizar se refiere a desarrollar mentalmente la imagen de algo abstracto, a otorgar características visibles a aquello que no se ve o bien a representar a través de imágenes cuestiones de otra índole. Así tenemos la visualización científica, que es la conversión de información abstracta en imágenes. De esta manera, es posible lograr una representación de la realidad. Por ejemplo, un fabricante de coches, de carros, desea analizar cómo reaccionaría uno de sus vehículos si impacta contra una pared mientras se desplaza a 100 kilómetros por hora, por decir, ¿no? Para esto, un grupo de expertos ingresa diversas variables a un ordenador, a una computadora, y desarrolla la visualización científica de las eventuales consecuencias de un choque de ese tipo. Por otra parte, tenemos la visualización guiada. Tiene como claro objetivo luchar contra lo que son los síntomas que generan las artritis y otros trastornos, y lo hace mediante un procedimiento muy sencillo. Se le pide al paciente que visualice lo que son situaciones, objetos, lugares o sensaciones que le evoquen sentimientos de paz, relajación, de alivio. Es una manera de encontrar bienestar recurriendo a la mente y se puede utilizar para reducir los niveles de estrés, bajar de peso, disminuir la presión arterial, algunos dolores crónicos y para muchas otras enfermedades. Además, también se puede utilizar la visualización guiada para mejorar la autoestima, para recargarse de energía, para mejorar el estado de ánimo, para reducir los niveles de angustia o nerviosismo, también para eliminar los problemas de insomnio e inclusive para mejorar la calidad de vida. Y por último, vamos a señalar la visualización creativa, que se emplea en la psicología como una técnica motivacional que invita a una persona a ver, entre comillas, en su mente aquello que pretende conseguir. Las sensaciones positivas que genera la visualización creativa pueden contribuir a la motivación. ¿Deseas ser patrocinador de mi programa Mente Fuerte? Puedes comunicarte con nosotros por el correo sanchezrmariac@gmail.com, que con muchísimo gusto te atenderemos. Todos en algún momento hemos sentido miedo, ya sea viendo una película de terror, cuando escuchamos un ruido inusual durante la noche, cuando nos dan un susto, paseando por una calle en la noche. Pero también hay otro tipo de miedo, como el miedo a la soledad o miedo al futuro. Puede que pocas veces nos hayamos detenido a pensar en eso, ya sea porque nos pueda resultar desagradable o por cualquier otro motivo. Así que hoy vamos a conversar del miedo, qué es y cómo enfrentarnos a él, y sobre todo aclarar si sentir miedo es bueno o es malo.
El miedo es una de las emociones primarias que toda persona tiene, junto a la ira, la alegría, la tristeza, la sorpresa y el asco. Estas emociones son básicas y primarias porque se han observado en todas las culturas y porque tienen una función adaptativa. Nos ayudan a ajustar nuestra conducta al entorno en el que nos encontramos. Y cuando hablamos de miedo, no nos referimos solo al primer miedo que sentimos en la niñez por si había un monstruo debajo de nuestra cama o por si llegaba el famoso coco, sino a todos los miedos que nos inmovilizan mentalmente y no nos permiten avanzar. El miedo cumple un papel fundamental, la supervivencia. Sin miedo, moriríamos. Sin miedo, viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida y moriríamos a los pocos días de no tener miedo. El miedo tiene una utilidad muy importante en nuestra vida. El gran problema es que convivimos con miedos disfuncionales. El miedo es considerado muchas veces como una emoción negativa, algo que hay que evitar y que está relacionada con la infelicidad. Te acompaña Mente Fuerte con la licenciada especialista María Sánchez. El miedo es una emoción compleja que se genera entre nuestro cerebro reptiliano, esa parte instintiva de nuestra mente, y el cerebro límbico, que es el responsable de las emociones. Está basado en un sistema de evasión, con sensaciones desagradables como el dolor o el miedo, y atracción, que son sensaciones agradables como el placer. El cerebro reptiliano es el responsable de la supervivencia, incluida la agresividad y la territorialidad. Está lleno de memorias ancestrales y controla las funciones autonómicas como la respiración y el latido cardíaco, también el equilibrio y el movimiento muscular. Sus respuestas son directas, reflejas, instintivas. Su función, en definitiva, es mantenernos vivos. En cambio, el cerebro límbico sería el responsable de la motivación y la emoción que sentimos al alimentarnos, al reproducirnos y en el comportamiento parental. Sin él, nuestra vida no tendría sentido. El miedo, se podría decir, nace bueno. Es ese miedo primitivo que nos alerta, que pretende protegernos, un miedo que va en nuestro ADN. Nacemos con la habilidad para saber de forma instintiva qué es malo para nosotros. Es un mecanismo de defensa que en realidad nos ha permitido evolucionar. Y sí, el miedo desde este punto de vista es bueno. Pero las cosas cambian cuando lo irracional entra en juego. Entonces llega el miedo tóxico. La principal diferencia entre el miedo bueno y el miedo tóxico es que mientras que el bueno pretende alertarnos, protegernos, activarnos, el miedo tóxico nos paraliza y nos impide sacar nuestro potencial. El miedo tóxico es irracional, totalmente irreal y con origen en la imaginación, en un pensamiento distorsionado y pesimista. Este miedo, además de innecesario, nos puede llegar a perjudicar tanto en lo personal como en lo profesional. Ejemplos, tenemos miles, pero vamos con unos cuantos. Hablar en público. Enfrentarse a una entrevista de trabajo. Miedo a fracasar. Miedo a tener una relación amorosa. Y te podría seguir y seguir nombrando muchos miedos. Pero prefiero preguntarte, ¿y tú a qué le tienes miedo? El miedo es una emoción que para estar presente es capaz de esconderse detrás de los celos, de la vergüenza, de la ira, de la tristeza, de la violencia o del ego. Y con estos disfraces
tratar de confundirnos. Y para poder identificarlo hay que desenmascararlo, y para ello necesitamos tener o adquirir las herramientas necesarias para gestionarlo y superarlo. Veamos entonces algunas estrategias para hacerle frente al miedo cuando aparezca. Lo primero es aceptar que el miedo puede aparecer. ¿Sí? Este es el primer paso para cambiar. Quizás cuando sentimos malestar o tú cuando sientas ese malestar tiendas a evitarlo, taparlo o hacer como si no estuviera. No lo evites, no lo escondas. Siéntelo. Acepta que en ocasiones puedes sentir esas emociones desagradables y aunque no sean apetecibles, es necesario sentirlas y atenderlas. Lo segundo es reconocer e identificar nuestras emociones para luego gestionarlas. Aún cuando las emociones son reacciones universales y que todos las sentimos, pocas veces nos enseñan a identificarlas y menos aún nos enseñan cómo debemos gestionarlas. Por esta razón, la mayoría de las veces no estamos conscientes de qué emoción estamos sintiendo. Tampoco entendemos por qué nos sentimos así. Debemos entonces reconocerlas como se muestran en nosotros. Por ejemplo, el miedo, que es la emoción específica de la que estamos hablando, presenta una serie de características en lo físico, en lo fisiológico, como sería tensión muscular, sudoración excesiva, temblor, palpitaciones, dilatación de las pupilas. Y en lo cognitivo, pensamientos e imágenes angustiantes y aquello de que se me quedó la mente en blanco o que me bloqueé. Estas son de forma genérica las características con las que se presenta en la mayoría de las personas el miedo, ¿no? Cada quien se le va a manifestar de forma particular, pero para que tengan una idea. Bueno, lo siguiente sería practicar técnicas de relajación, como la respiración diafragmática, la relajación muscular, esto por mencionar algunas. Existen muchísimas más. Esto es con la intención de disminuir la intensidad de las respuestas ante el miedo y posteriormente poder trabajar en ello. Debemos analizar el miedo. Sí, analizar el miedo. Porque cada vez que aparece nos transmite un mensaje, nos comunica qué es a lo que le tememos. Si lo escuchas, podrás saber su significado y por lo tanto trabajar en él. Una recomendación por demás muy favorable para superar esto es exponernos al miedo. Si ya has podido identificar que lo que sientes es miedo y te has dado cuenta de que ese miedo es una respuesta desproporcionada, ya que no hay ningún peligro aparente, te animo entonces a que lo afrontes y te expongas a él. Hacerlo puede ser un modo de que seas consciente de tu capacidad de superación. Evitar aquello que te produce miedo siempre y cuando estemos hablando de una situación en la que no hay un peligro real resulta contraproducente para ti, pues ese miedo se va a incrementar. Por ejemplo, hablar en público. Si lo evitas, va a incrementarse hasta desarrollarse un miedo patológico. En cambio, si lo enfrentas, al principio puede resultar bastante duro, pero pronto verás que puedes superarlo. Analizar el miedo. Sí, analizar el miedo. Cada vez que aparece, nos transmite un mensaje, nos comunica qué es a lo que le tememos. Y si lo escuchas, podrás saber su significado y por lo tanto trabajar en él. Exponernos al miedo.
Si ya has podido identificar que lo que sientes es miedo y te has dado cuenta de que ese miedo es una respuesta desproporcionada, ya que no hay ningún peligro aparente, te animo a que lo afrontes y te expongas a él. Hacerlo puede ser un modo de que seas consciente de tu capacidad de superación. Evitar aquello que te produce miedo siempre y cuando estemos hablando de una situación en la que no hay un peligro real resulta contraproducente para ti, pues ese miedo se va a incrementar. Por ejemplo, hablar en público. Si lo evitas, va a hacer que se incremente hasta desarrollarse un miedo patológico. En cambio, si lo enfrentas, al principio puede resultar duro, pero pronto verás los resultados. Practicar la visualización creativa. Esto es verte, entre comillas, en tu mente libre del miedo que sientes ante lo que te lo produce. Este tipo de visualización te ayuda a cambiar tu pensamiento. Por último, pedir ayuda. Cuando sientas que el miedo te está paralizando e interfiriendo en tu vida diaria, no dudes en acudir a un especialista para que te apoye, te oriente de cómo salir de esta situación. En conclusión, no le temas al miedo. Escúchalo, acércate a él para conocerlo y poder gestionarlo. El contenido de este programa es con fines informativos. En ningún caso sustituye la valoración de un especialista de la salud. Hábitos de vida. ¿Perdiste las llaves de tu auto? ¿Olvidaste la lista de compras? ¿No puedes recordar el nombre de esa persona que te presentaron? No eres la única. Todos nos olvidamos de algo de vez en cuando. A medida que pasan los años, muchas personas notan cambios en su capacidad para recordar nombres, fechas o incluso actividades diarias. Aunque ciertos olvidos pueden considerarse normales, los expertos consideran que es importante prestar atención a las señales de deterioro cognitivo. La Clínica Mayo, una reconocida institución médica de Estados Unidos de Norteamérica, señaló que aunque no existen certezas absolutas para evitar la pérdida de la memoria o la demencia, sí es posible adoptar algunas acciones que podrían resultar beneficiosas, como las que te voy a señalar a continuación. Acciones que por demás son fáciles de incorporarse en la vida diaria, sin ningún inconveniente. La primera acción que vamos a señalar es tener una dieta saludable, equilibrada, que va a favorecer la salud cerebral. Prioriza frutas, verduras, cereales integrales, proteínas como pescado, frijoles y aves sin pieles. Otra acción importante es dormir y descansar bien. Esto tiene un impacto directo en la memoria. Dormir entre 7 y 9 horas cada noche se considera esencial para el buen funcionamiento del cerebro. Claro, esto depende de cada persona, de las necesidades particulares de cada uno. Seguimos con otra acción muy importante, que es la de realizar actividades físicas todos los días, porque estimula el flujo sanguíneo hacia todo el cuerpo, incluido el cerebro. La recomendación general para adultos sanos consiste en realizar 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, como por ejemplo caminar a paso ligero, o 75 minutos de actividad aeróbica intensa
como sería el correr. Importante también es controlar los problemas crónicos de salud no relacionados directamente con la memoria. Enfermedades como la diabetes, la depresión, la hipertensión, la obesidad y hasta la pérdida auditiva pueden afectar nuestra memoria. Debemos mantener activa nuestra mente realizando actividades que estimulen el cerebro. Esto se debe hacer regularmente, como por ejemplo leer, resolver rompecabezas, crucigramas, jugar cualquier juego de mesa, inclusive aprender algún idioma o cualquier otra actividad mentalmente exigente. Esto se relaciona con una mejor salud cognitiva y va a contribuir a mantener nuestra agilidad mental. Debemos, esto también es fundamental, tener un propósito en la vida. Sentirse útil, sentir que se tiene una misión es un factor protector para nosotros, para nuestra mente. Debemos tener una rutina diaria que permite reducir los olvidos frecuentes y por lo tanto debemos mantener actualizada nuestra lista de tareas. Hacer voluntariado en un grupo comunitario, pasar tiempo con otras personas y la interacción social pueden ayudarnos a prevenir estados depresivos y estresantes, factores que están relacionados con la pérdida de memoria. Además, es muy importante contar con una red de apoyo social que sea amplia, porque nos ayuda a mantener el bienestar emocional y cognitivo. Y por último, en caso de que sientan que esto se les escapa de la mano, pues no duden en buscar ayuda profesional. Recuerden que el contenido que acaban de escuchar fue realizado con fines informativos y en ningún momento pretende sustituir la atención médica especializada. Hemos llegado al final por el día de hoy. Deseo haya sido de su completo agrado y de provecho para todos. Les esperamos en una próxima ocasión. Bye bye. Hasta este momento te acompaña Mente Fuerte, un programa para fortalecer y desarrollar en armonía todas tus emociones, en equilibrio con la naturaleza y el pensamiento universal.